Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. Hoy el último viernes de este mes de agosto. La siguiente semana recuerden que tenemos la reunión de ayuno y oración y suspendemos por el siguiente viernes el estudio consecutivo de Apocalipsis. Pero bueno, vamos a continuar el día de hoy y vamos a dar un repaso. Recuerden que estamos ya en la quinta trompeta. La quinta trompeta está ahí en Apocalipsis capítulo 9 versículo 1 al 11 y le voy a dar lectura nuevamente. Vamos a estarlo leyendo constantemente para llevar la misma guía, ¿no? La misma dirección cada viernes, que no nos pierdamos de lo que vimos la semana anterior y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a leer. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y en las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas, y tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones, y tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de los muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones, y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Bueno, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, hermanos. Señor Jesús, cuántas gracias por tu palabra, Padre, y ahora que estamos por meditar lo que sigue, los siguientes versículos de esta quinta trompeta, Señor, te rogamos de tu dirección, Señor. Cada vez se vuelve más complicado, estamos de menos a más estudiando tu palabra, y tú nos has llevado por tus muchas misericordias a través de este estudio, Padre. Te pido de tu sabiduría para poder compartirla, y también de tu sabiduría para poder recibirla, Señor. Te damos muchas gracias por lo que tú nos has estado enseñando, y pedimos que esta palabra sea realmente transformadora en nuestras vidas, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues la semana pasada vimos acerca de Apocalipsis 9, vimos el versículo 3, porque recuerden que el versículo 1 y 2 hablamos del pozo del abismo, de estos seres que están ahí, de la oscuridad, las tinieblas. Bueno, pues la semana pasada hablamos acerca de este humo y del poder que tienen estos seres, estos demonios que están encerrados en el pozo del abismo, ¿no? También vimos que el poder se parece al poder de los escorpiones, que dijimos que tienen aguijón, que es capaz de inyectar veneno a una persona, ¿no? También vimos que estos seres demoníacos no tienen ninguna intención de dañar otra cosa más que a los hombres, a los seres humanos. Tienen un odio acumulado contra la humanidad ya de miles de años, y aprovecharán el tiempo porque tienen solamente 5 meses para poder dañar a las personas, y no dudarán en hacerlo. ¿Y qué personas van a dañar? Pues a las personas que no tengan el sello de Dios, ¿no? Entonces no pueden matarlos, solamente los pueden atormentar. Por ellos fuera los matarían, pero no pueden, solamente atormentarlos, pero eso es bastante terrorífico ya, ¿no? Y entonces dice que incluso en esos días las personas van a desear morirse, pero no van a poder. Durante 5 meses no morirán, ¿no? Y eso nos lleva ya a la tercera parte de nuestro estudio de la quinta trompeta, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Hoy solamente vamos a estudiar un versículo. Yo creo que conforme vamos avanzando
en el estudio de estas trompetas se va complicando más. Pero también es cierto que si hemos ido paso a paso estudiando el Apocalipsis desde el capítulo 1, es el mismo Dios el que nos ha ido guiando, enseñando y aprendiendo, ¿no? A través de los otros estudios que hemos tenido de la palabra y ahorita con Apocalipsis, que ya llevamos bastante tiempo estudiándolo, pero que lo estamos desmenuzando para que no tengamos ideas erróneas y para que comprendamos lo que la palabra de Dios tiene para nosotros, ¿no? Entonces hoy vamos a dedicarnos al versículo 7 nada más. Y el versículo 7 dice, y el aspecto de las langostas, recuerden que estas langostas son los demonios, era semejante a caballos preparados para la guerra, y en las cabezas tenían coronas de oro, y sus caras eran como caras humanas. Eso es lo único que vamos a estudiar hoy. Bueno, pues la primera parte nos dice que el aspecto de estas langostas es semejante a caballos preparados para la guerra. Semejante, recuerda que es algo que se parece, no es como que sean langostas y no es como que sean caballos, es algo semejante. Pero ¿qué nos está diciendo? Ya entendimos que la Biblia cuando nos habla de langostas nos está hablando de su poder devastador, nos está hablando de que son una plaga, son muchísimos y que son destructivas, que van a acabar con todo, que van a invadir la tierra por un corto tiempo, ¿no? Por una corta temporada, ¿no? Pero nos está diciendo también que se parecen a los caballos. Bueno, recuerden que cuando empezamos a ver el tema de los 4 jinetes del Apocalipsis, hablamos por qué estos jinetes estaban montados sobre caballos. Entonces, cuando viene el Señor, recuerdan esta parte que cuando el Señor está montado en un pollino o en un asno pequeño, está diciendo que el Señor viene en paz, son buenas nuevas, buenas noticias de reconciliación, de alegría, de quietud, de paz, vuelvo a repetir. ¿Qué significa? Que nuestro Señor Jesús no vino, aún no venía cuando Él vino aquí a la tierra a condenar a nadie. Él vino a que todos fueran salvos por Él. Y venía en paz, venía en señal de reconciliación de Dios para con los hombres. Después vemos que el Señor vendrá ya no montado en un pollino. Estamos hablando de cosas ya simbólicas, no literales, sino que vendrá montado en un caballo. Aunque literalmente el Señor venía montado en un asno, ¿no? Bueno, un asno pequeñito, cuando entró ahí en la entrada triunfal de Jerusalén, ¿no? Entonces, aquí cuando nos está diciendo que estas langostas, que estos demonios son como caballos listos, preparados para la guerra, nos está diciendo que no vienen en son de paz, no son amistosos, no son tranquilos. Yo siempre le he dicho aquí a mis hijos, ¿no? O sea, con las cosas que son del enemigo no se juega, porque él no viene en son de paz, él no viene a hacerte cosquillitas, él no viene a decirte bu, sino que él viene a destruir. Recuerden que él es un asesino, es homicida desde el principio. Entonces, ha logrado quitarles la vida eterna a muchísimos ángeles que contaminó y que corrompió con su pecado, y también lo ha hecho con muchísimas personas. Así que por lo tanto él es homicida, no un homicida físico, sino un homicida espiritual, que yo creo que es aún peor. Entonces, estos seres, estas langostas, vienen con el mismo propósito, a matar, a destruir, pero no físicamente, porque recuerden que no pueden quitarle la vida a las personas, pero sí pueden atormentarlas. Y muchas personas que no decidieron creer en Cristo, que no tienen la marca del Cordero, van a ser atormentados por estos seres, porque recuerden que estos seres no tienen ningún poder, ninguna autoridad sobre la iglesia o sobre los escogidos, sobre los que están sellados, ¿no? Esto hablo en el presente, hoy en día, y también hablo en el futuro, cuando tenga el cumplimiento esta profecía, sea que esté o no esté la iglesia, pero de todas maneras estarán los 144,000 que van a ser sellados. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice que estos son como langostas, como caballos preparados para la guerra, está diciendo que no van a venir en son de paz, no vienen en sentido amistoso, sino que vienen realmente con odio, con el deseo de destruir, de matar, y esto es lo que vienen a hacer, ¿no?
Entonces vamos a continuar con la siguiente parte. Dice, recordemos que todo este tiempo han estado acumulando furor, destrucción, y estarán más que dispuestos para aprovechar esta oportunidad y sin tiempo que perder, como caballos preparados para la guerra, donde su jinete, por decirlo así, será el mismísimo diablo. Aunque sabemos que otro ángel es el que los comanda, no tienen otro comandante, pero recuerden que el líder principal de los demonios, pues es el mismísimo Satanás. Entonces, de todos los demonios, ¿no? Él fue el que comenzó la corrupción en el cielo y por él se depravaron muchísimos ángeles, ¿no? Ángeles de todo tipo de categorías, quiero decirlo así, de todo tipo de jerarquías. Entendemos que según la palabra hay ángeles con distintas funciones y con distintos poderes, y lo único que nos enseña la palabra es que aún en estas jerarquías el ángel principal o el ángel que los liderea es Satanás, pero aún hay otros que igual son bastante poderosos, como lo vamos a estudiar más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que estos seres están ya listos, ya preparados para la guerra, para atacar y descargar su furia contra la humanidad. Si ustedes quieren verlo en sus hojas, está en la página 372. Luego vamos a continuar ya con el inciso E, donde dice ahí la parte media del versículo 7, que dice que en la cabeza tenían como coronas de oro. Pero aquí es bien importante este como coronas de oro. No tienen coronas de oro, tienen como coronas de oro. Que esto es algo bien importante. Es que si ustedes se han estado percatando, la palabra de Dios nunca nos dice, o sea, nos está diciendo aquí las cosas a las que se asemejan. Por eso nos utiliza mucho esto, como, parecen como caballos, parecen como langostas, parecen como escorpiones y tienen como coronas de oro. Y esto es algo bien importante que debemos entender, que son cosas, como lo habíamos dicho, que el apóstol Juan está comparando. No que tuvieran unas coronas de oro, sino que parecían coronas de oro, pero hay que ver por qué. O sea, ¿a qué está haciendo referencia el apóstol Juan a estas coronas de oro? Bueno, aquí es importante que recordemos lo que dice Apocalipsis 4:4. Búsquenlo en sus Biblias, yo también lo voy a buscar. Dice Apocalipsis, capítulo 4, versículo 4. Dice de la siguiente manera: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Entonces aquí es importante que no está diciendo como 24 ancianos, como con ropas blancas o como con coronas de oro. ¿Ven la diferencia? Aquí el apóstol Juan está diciendo claramente: yo vi 24 ancianos, sin duda alguna había 24 ancianos. Los 24 ancianos estaban sentados sobre 24 tronos y estaban vestidos con ropas blancas, no como con ropas blancas, sino eran ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. No parecían, eran coronas de oro. Entonces, ¿qué está diciendo? Que aquí no hay como parece ser, o que como una imitación, que eso es lo que nos está diciendo que son estos demonios, son una imitación, mientras que los 24 ancianos, que recordemos que ya hemos estudiado de ellos, que son el pueblo de Dios ya redimido, ya después de ser arrebatados por el Señor y que ya se encuentran en los lugares celestiales, reinando juntamente con Cristo, porque soportaron la prueba, porque vencieron hasta el fin, más bien porque vencieron la tentación y porque perseveraron hasta el fin. Ahora ya son reyes y sacerdotes para Cristo. Todo esto ya lo estudiamos cuando vimos el capítulo 4. Pero ahorita que estamos en el capítulo 9, nos dice ahí el apóstol Juan en el capítulo 9, aquí sí nos dice: vi cómo, dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y en las cabezas tenían como coronas de oro, pero no tenían coronas de oro. Y esto es importante señalar. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan cuando estudiamos las coronas de oro que simbolizaban? El material y el que fuera una corona.
Pues primero, pues obvio que quien tiene una corona, pues los que van a reinar, ¿no? ¿Y por qué una corona de oro? Porque habla de alguien que ya fue probado en fuego, que ya está purificado, que ha sido santificado, que ha sido aprobado por Dios. Obviamente estas langostas ni fueron probadas, ni santificadas, ni aprobadas por Dios. Por eso lo que ellas traen pareciera ser una corona de oro, pero no lo es. Entonces, ¿por qué el apóstol Juan nos dice que parecen coronas de oro? ¿A qué se refiere? Bueno, aquí vamos a continuar. Dice, estas coronas de oro, por supuesto que no nos están hablando de pureza, pues son seres totalmente impuros. Las coronas de estos seres más bien simbolizan su autoridad, pero vamos a ponerle entre comillas una autoridad que sí por un momento, por un corto tiempo, el Señor sí va a permitir. Ahora, ¿de qué estoy hablando? Hay mucha gente que ahorita está esclavizada bajo la autoridad de Satanás. Entonces Él está gobernando. Acuérdense que Él tiene el gobierno de ahorita de estos tiempos. Él gobierna sobre lo que se proyecta en la televisión, lo que se sube al internet, lo que se pone en la música, los mensajes subliminales, muchísimas cosas. Él es el gobernador, es el príncipe de todo eso, de todo este aire de maldad que se respira hoy en día. Dice, los seres humanos que serán atormentados por estos terribles seres serán únicamente aquellos que no tienen el sello de Dios vivo. Esto hay que estarlo recalcando constantemente. O sea, estas langostas demoníacas serán solamente para aquellos que no quisieron recibir al Señor. No quisieron arrepentirse de sus idolatrías y de sus doctrinas de demonios, y por lo tanto ahora Satanás reinará y gobernará sobre ellos, y obviamente estos seres también, con autoridad sobre sus vidas, causándoles destrucción y tormento, lamento realmente. Dice el Señor, ahí será el llanto y crujir de dientes, y nos está hablando a esta época también. Y todo esto con el permiso de Dios. Ahora, yo siempre lo he dicho, hay una gran diferencia entre que Dios permita algo y que Dios quiera algo. Lo que Él quiere es su voluntad. Y cuando Él dice en su palabra que Él no busca la muerte del impío, Él no quiere, Él no desea que el impío muera, Él por el contrario, Él desea que todos volvamos al arrepentimiento, que nos volvamos a Él, ¿no? Dice ahí en el... en Ezequiel capítulo 33 versículo 11 dice, es el profeta Ezequiel dando un mensaje de nuestro Dios, dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Eso se lo está diciendo obviamente Israel, pero también lo podemos aplicar a nuestras vidas hoy. Dios no quiere que pasemos por algo así, pero Él sabe que algo así va a pasar en mucha gente porque Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente, ¿no? Entonces Él conoce todas las cosas. Esta no es su voluntad. Él está diciendo, yo no quiero que esto pase, porque vamos a poner una suposición, ¿no? ¿Qué pasaría si todo el mundo se arrepintiera y si no hubiera ni un solo pecado? Y Dios diría, ¿y ahora qué hago con estos seres que están en el pozo del abismo? ¿Y ahora para qué los uso? Claro que no, o sea, ellos irían a condenación inmediatamente. Recuerden que el Señor hizo, porque Él también creó el lago de fuego, para que Satanás y sus ángeles fueran arrojados a Él, ¿no? Entonces, no es como que diga el Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues es que todos se arrepintieron, todos se volvieron de sus malos caminos, y ahora qué hago con todos estos ángeles, como para qué los voy a utilizar a todas estas langostas. Pues esto no es algo que al Señor le preocupe, ¿no? O sea, no es algo que el Señor diga, ¿y ahora qué hago con ellos, no? Sino que Él conoce que muchas personas van a seguir siendo engañadas por estos ángeles, por estos demonios, ángeles caídos, estos demonios, y que va a ser necesario que estos seres salgan. Él lo va a permitir, porque estas personas, eso fue lo que eligieron, porque si leemos lo que dice anterior, dice,
no tienen el sello de Dios, sino que no quisieron arrepentirse de sus idolatrías, de sus doctrinas de demonios. La verdad es que a la gente le gusta eso. Tú cuéntales algo sobre la palabra de Dios y se aburren. Cuéntales algo sobre brujas, demonios, hechizos, fantasmas y les gusta, les place. Eso es lo que buscan. ¿Se acuerdan del mensaje a la iglesia de la Odisea? No, no es cierto. No es la iglesia de la Odisea, es la iglesia de Tiatira. Permítanme y lo busco para que lo leamos bien tal cual. Es en Apocalipsis capítulo 2. Y versículo 24 dice, pero a ustedes, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les impongo más carga. O sea, aquí está hablando, ¿recuerdan ese tema? Cuando la gente prefería profundizar en asuntos sobre Satanás que de Dios. Entonces, obvio que la información que tengamos que tener sobre Satanás y los demonios la tenemos en la Biblia. Lo que no venga en la Biblia es basura y es cosa para desecharse. Que si las almas, quién sabe qué, que si los demonios, que si los ovnis, que si los extraterrestres, que si los reptilianos, que si los nefilines. La verdad, todo eso es basura. Y hay gente que prefiere más estudiar todo eso que estudiar la palabra de Dios. Ellos eligieron doctrinas de demonios. Ellos eligieron esas profundidades de Satanás. Y el Señor permitirá que estos seres, que estas langostas, salgan del pozo del abismo y vengan y hagan guerra contra ellos y tengan estas que parecen como coronas, que quiere decir que van a gobernar y van a tener autoridad sobre esas personas, no sobre los hijos de Dios. En ningún tiempo, ni aquí ni en la gran tribulación, los que son hijos de Dios han sido libertados, porque Dios tiene el poder para liberar a sus hijos, aquí en la gran tribulación, en donde sea. Dios puede liberarlos. Bueno, vamos a continuar con la última parte de lo que vamos a ver hoy. Bueno, dice que sus caras serán como caras humanas. Esto es algo bien extraño, porque venimos hablando de insectos, langostas, y entendemos pues que son feos, que son perversos, que vienen preparados como caballos, o sea que están listos para la guerra, que van a tener autoridad. Pero ¿qué quiere decir la palabra de Dios cuando dice con caras humanas? Esto está algo complicado. Pero si estamos viendo el significado de las langostas, de los escorpiones, de las coronas, bueno, vamos a ver qué es el ser humano, ¿no? El ser humano es solo polvo, solo nada. El ser humano sin Dios no tiene ningún valor. Un ser humano que no ha sido sellado y tocado por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo es un ser humano perverso y que ya ha sido condenado porque no ha querido creer en Jesucristo. Tal vez mucha gente diga, pero yo no hago nada malo, ¿no? Pues simplemente al rechazar al Hijo de Dios, eso te hace perverso. Al rechazar a nuestro divino Señor, pensar que no necesitas creer en el sacrificio de Cristo, eso te hace soberbio y orgulloso. Pues hablemos un poco de las características humanas, ¿no? Si pensamos en este ser, pues yo no le veo forma de que se vea bonito, pero después nos va a impresionar lo que sigue diciendo en los otros versículos. Encontré esta imagen, ¿no? Y fue la menos fea que encontré en el internet. Porque todas están feas. Realmente las langostas son seres terribles. Terribles. Digo, estas langostas demoníacas, no me refiero a los insectos, ¿no? Y esta combinación entre langosta, escorpión, caballo y caras humanas, pues está medio fea, ¿no? Y bueno, vamos a leer un poquito de lo que nosotros tenemos ahí en sus hojas. Eso viene en la página 373 en el inciso F. Dice así: después de todo lo lógicamente terrorífico que hemos estado leyendo, llegamos a esta otra característica. Es una forma inimaginable.
Después de combinar a la langosta con el escorpión, ahora nos habla de alguna forma más extraña de un híbrido, ¿no? Un doblemente insecto con la cara de una persona. Esto puede referirse a lo perverso y engañoso que es el corazón del hombre. Les decía, esta característica humana, más bien, más de hablar de algo bueno, podríamos estar hablando de algo perverso y engañoso que es el corazón del hombre. Y no solo deberíamos de tener cuidado de estas devastadoras y venenosas plagas, porque algo peor se encuentra en el corazón de una persona. Fíjense que nosotros, las personas, los seres humanos, es increíble ahora que vemos en las noticias, gente que se comporta peor que un demonio, podría yo pensar, digo, es un decir, yo sé que los demonios son realmente perversos, ¿no? Pero gente que incitada precisamente por estas fuerzas del mal, son capaces de hacer un daño tan terrible a otro ser humano. No, o sea, si hay gente que dice que no matan una mosca, hay gente que no respeta nada, ninguna forma de vida. Una monstruosidad que no la ven tan monstruosa es la nueva ley a favor del aborto. ¿Qué ser tan monstruoso podría permitir que un ser humano mate a otro ser humano, y peor aún que sea su propia madre? Y peor aún lo justifican y dicen, es que no es un ser humano. Y yo cuando llego escuché, digo, pues ¿qué es un frijol? ¿O qué es? ¿Es un ajolote? ¿O qué es? Ese es el inicio, es la formación de un ser humano. Así se inicia un ser humano. Es un ser humano desde sus comienzos. Y le están quitando la vida. Hay algo peor que los fantasmas. Hay algo peor que las apariciones y que te dé miedo la oscuridad. Como les decía, esa gente que profundiza en esas cosas de Satanás y de todo eso. Hay algo peor que habita y que mora en el corazón del ser humano. Y que el Señor, ahora que está dando esta palabra, nos dice, ¿sabes qué? Este ser es tan feo que se parece a un humano. Digo, es risible, ¿no? Pero así es. Así es. Somos tan destructivos y dañinos para nosotros mismos. Destruimos nuestro propio cuerpo, destruimos nuestra propia familia. Y estoy hablando de los que no tienen a Dios. Hombres que violan bebés, chicas, secuestradores, asesinos, no sé, creo que me quedo corta y tampoco quiero pensar tanto en eso, ¿no? Pero esto es lo que hay en el ser humano, y esto es lo que estas plagas reflejan. Estas plagas reflejan. El ser humano se dejó contaminar cuando prestó más atención a la voz del diablo antes que a la de Dios. Siendo carne, el Señor nos ha dado la oportunidad de ser redimidos, de ser reconciliados con Dios, pero hay mucha gente que prefiere seguir la misma vida. Aun cuando saben que es malo lo que hacen, prefieren seguir haciéndolo. Las caras humanas nos recuerdan que es precisamente por culpa del hombre y no de los demonios, aquí esto es bien importante, que el gran juicio, o sea, estoy hablando no del juicio final, estoy hablando de este juicio de la quinta trompeta, llega. Porque el hombre, les vuelvo a repetir el ejemplo, o sea, si el hombre todos se arrepintieran, todos se volvieran a Dios, o sea, esta quinta trompeta, el que el Señor dejara salir a estos seres, no sería. Pero Dios, que todo lo sabe, lo ha dicho. Y no porque Él lo haya declarado y diga, así va a ser porque así yo quiero que sea. No, Él lo dijo porque Él conoce el futuro. Y así será. Esta palabra se cumplirá porque el Señor nos lo está advirtiendo, desde antes. Son las personas precisamente las que desecharon la palabra y el amor de Dios y eligieron lo que están recibiendo o lo que estarán recibiendo. Oscuridad, maldad, tormento, tristeza, enfermedad, todo. Y dice ahí la palabra de Dios. Vamos a leerla en Juan 3:19. Dice de la siguiente manera: y esta es la condenación,
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Vuelvo a repetirlo. Y esta es la condenación. ¿Por qué está pasando esto? Nos lo dice Juan. El mismo apóstol Juan dice que la luz vino al mundo, Jesucristo vino a la tierra y los hombres le aborrecieron y amaron más las tinieblas. ¿Y quién es el príncipe o el gobernante de las tinieblas? Satanás. Amaron más las tinieblas. ¿Sabes por qué? Porque estaban más de acuerdo con sus obras, que también son oscuridad y maldad. Aunque quiero tal vez pensar, o esto es una opinión personal, que tal vez cuando la palabra de Dios dice que tenían caras humanas, no sé, tal vez estos seres puedan tomar alguna forma humana, no sé, esto solamente es una suposición. Lo que sí es cierto es que esta gran maldad que hay en el hombre es la misma que comparten, o más bien voy a repetirlo, esta maldad que hay en estos seres demoníacos, porque ellos fueron los que iniciaron, la comparten con los seres humanos. Hay una similitud, hay una familiaridad entre esta maldad, como que se parecen, como que son familiares o parientes espiritualmente hablando. Pertenecen a la misma familia, dicen, ¿no? A la misma, como dicen, a la misma especie. Son de la misma naturaleza, pecaminosa, destructora y malvada, ¿no? Entonces, no quiero avanzar más porque son temas pues más profundos y no quiero llevarme tampoco tanto tiempo. Mejor nos quedamos con estos puntos para meditarlos, pero vamos a la aplicación de hoy. Vamos a leer Colosenses capítulo 2 versículo 8 al 15. Leímos que estos seres tendrán autoridad sobre las personas que vivan en estos tiempos. Bueno, vamos a leer qué pasa con nosotros. Dice el Señor: miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y conforme a los rudimentos del mundo, y no según de Cristo. Aquí el tema es más bien sobre andar en las obras de la carne para querer alcanzar un favor de Dios. Pero quise tomar este versículo porque dice aquí el apóstol Pablo: tengan cuidado con no dejarse engañar con filosofías. Y hoy en día hay mucha gente que ha dejado la palabra de Dios por irse por otras literaturas que han sido destructivas y que han matado el espíritu de esas personas. Dice el versículo 9. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no nos debemos dejar engañar? ¿Por qué? ¿Por qué no debemos de irnos tras filosofías o tras doctrinas que no son de Dios? Dice el versículo 9, porque en Él, o sea, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de Dios. No hay duda, Jesucristo es Dios. Y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Está hablando de ángeles. Él está encima de todo. No importa qué tan poderosos sean estos seres, Él está encima de todo. En Él habita toda la plenitud de Dios, o sea, Él también es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y por lo tanto, si yo estoy en Cristo, yo estoy completa, estoy plena, porque Él tiene la autoridad sobre todo. O sea, no necesito ir más arriba porque estoy con el que está más arriba. El versículo 11, en Él también, ahora sí ya nos dice a nosotros, en Él también fueron circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, todo lo que mi carne no era capaz de hacer, como dejar de pecar, dejar de tener morbo por estas cosas de las tinieblas, dejar de llamarme la atención todo esto del ocultismo, todo esto de la brujería, del satanismo. A lo mejor en mi vida pasada no me llamaba la atención esas películas de terror, esas historias de ultratumba, me llamaban la atención, pero ahora, toda mi carnalidad fue cortada por Cristo. Hablamos también de esa circuncisión
que todo ser humano en Cristo puede tener, porque la circuncisión que era según el pacto que hizo con Abraham, solamente los hombres, los varones podían tenerla. Pero ahora la circuncisión espiritual habla de arrancar y echar fuera de ti toda la carne de pecado, que también hombres y mujeres, porque dice también Pablo, ya no hay diferencia entre hombre, mujer, judío o griego, ¿no? Esclavo o libre. Dice el versículo 13, y a ustedes estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados. Si fue de brujería, si fue de idolatría, si fue de adulterio, si fue de fornicación, he sido perdonada en Cristo. Y aquí viene algo bien importante. Había un decreto, había un acta donde decía que yo tenía que estar también en esa época de la quinta trompeta y a mí también me tenían que atormentar estos seres. A mí también, porque también me lo merecía. Pero dice el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando Jesús dio su vida en la cruz, Él anuló el acta que había contra mí. Y despojando, o sea, quitándole su autoridad y quitándole todo el poder. ¿A qué? A los principados y a las potestades de este siglo y también del otro, ¿no? Hablando de manera física y también de manera espiritual. Y los exhibe públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Él venció a todo principado y a toda potestad, les quitó toda la autoridad que tenían sobre mí y las hizo públicas, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos. No sé si tú ya tengas a Cristo en tu corazón. No sé si tú ya tengas la marca del Cordero en tu corazón. Hay un decreto contra ti. Hay un acta que dice que eres culpable y merecedor de la muerte y merecedor de este tormento también del que estamos hablando en la quinta trompeta. Te lo mereces, tanto como yo me lo merezco también. Pero hay un Dios, nuestro Señor Jesucristo, que vino a entregarse, que se despojó de sí mismo, que dejó su deidad, a pesar de no tener la necesidad de hacerlo. Él vino y lo dejó todo para quitar esa acta que había contra nosotros. Pero uno tiene que aceptar ese sacrificio. Tienes que tener fe. Por eso nos habló de fe también la palabra. Tienes que tener fe y creer con todo tu corazón, porque el que no cree ya ha sido condenado. Porque has dudado de la bondad y la misericordia de Jesucristo. Pero si tú crees, el Señor anula esta acta que hay contra ti. La clava en esa cruz y le quita toda la autoridad y todo el poder que estos seres demoníacos tienen contra ti. Una cita más y termino. Efesios 1, 15 al 23. Y quizá sepas que me gusta mucho esta cita, es mi preferida. Esta cita me hizo libre. Dice el versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Fíjense, él está muy contento, muy agradecido a Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia de los Efesios tenían fe, tenían amor, tenían generosidad, cuidado unos con otros, amor a Dios y amor entre hermanos. Por eso dice, yo no ceso de dar gracias por ustedes, porque han alcanzado esto que es primordial, la fe y el amor. Y hace una oración, dice, pero yo pido algo más a Dios. ¿Y qué es lo que pide? Dice el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Se trata de creer, se trata de amar y se trata de conocer, de entender.
Y si tú ya tienes la marca del Cordero, en el versículo anterior te dije, si no la tienes, es tiempo de que la tengas, pero si ya la tienes, es tiempo de que sepas, ¿no? Por si no lo sabes. El versículo 18, ¿qué dice? Alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a que Él les ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, Pablo dice, yo necesito, o yo quiero, yo anhelo que ustedes sepan algo bien importante. Quiero que sepan la supereminente grandeza de su poder. Algo que es súper grande. No hay nada más poderoso que Dios. Y ese poder es el que opera en los que creemos. ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Bueno, yo lo dije de otra manera, pero es eso. Entérate que el poder del Espíritu Santo está en ti. Entérate de eso. El sello del Cordero es el Espíritu Santo en ti. Entérate. Es súper poderoso. Es todopoderoso. 20. La cual ese poder operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Cuando nuestro Dios bajó al Seol, Él dijo que confiaba en Dios, en que Dios no dejaría que su santo viera corrupción. Él murió, entregó su vida por ti y por mí, creyendo y confiando que el Espíritu Santo, con todo su poder, le levantaría de entre los muertos. Y así fue. Le levantó y el Padre le dio un lugar altísimo en el cielo, en los lugares celestiales, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla se doble. Y le dio el lugar que antes Él tenía, acuérdate, porque Él es creador, Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa, Él es la omega, nuestro Señor Jesús. Y dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo está, otra vez lo voy a leer, Cristo está en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, y no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sobre todo principado, autoridad. Lo estoy leyendo con calma para que pienses, estos seres tienen autoridad, tienen poder, están reinando y gobernando. Pero Cristo está sobre todo. Y esta parte que les decía, esto me hizo libre. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. O sea, todo, incluso tú y yo, estamos bajo los pies de Cristo. Pero aquí viene lo interesante. O bueno, todo es interesante, discúlpame que lo diga así. Viene la esperanza para la iglesia y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea que, vuelvo a repetir, Cristo está en los lugares celestiales y está sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Todas las cosas están bajo sus pies. Y puso a sus hijos, a los que creen, a los que tienen la marca del Cordero, los puso por cabeza de todo esto. Satanás entra en esa clasificación: principado, autoridad, poder, señorío. Satanás, estas langostas entran ahí, están ahí, en esta clasificación. Y todo está bajo los pies de Cristo. Y puso a alguien por encima de ellos, pero debajo de los pies de Cristo, y esa es su iglesia. A los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos creyentes. No se refiere a un edificio, no se refiere a una organización, no se refiere a una religión, se refiere a sus hijos, que están en todas partes del mundo, que tienen la marca del Cordero porque han creído en verdad, de todo corazón, porque obedecen sus mandamientos.
porque le aman, porque le buscan. Ellos son su iglesia, somos su iglesia. La iglesia es su cuerpo y Cristo lo llena todo. Espero que estos versículos te den libertad a ti también. Lo que estamos leyendo en la quinta trompeta no es para dar miedo, es para dar esperanza. Porque todo aquel que cree en Él no será condenado. Vamos a orar. No hay forma, mi Señor Jesús, no hay forma de darte las gracias por todo lo que has hecho, porque no hay nada que podamos hacer para merecer ese sacrificio. ¿Cómo fuiste a amarnos tantos? Tu amor habla de tu naturaleza tan pura, tan buena, tan excelsa, tan incomprensible, Señor. Pusiste tus ojos, tu mirada en una persona como yo, que vivió en tinieblas, que estaba en lo más bajo, lo más menospreciable. Y ahora nos has hecho tu iglesia. Soy parte de tu familia y me has dado autoridad. Como dice allí en Efesios, Señor, tú me has dado autoridad. Y quiero, Padre, vivir esa libertad correctamente, no como abusando de tu gracia, sino como considerando cuán dichosa soy. Padre, ruego porque toques esos corazones de las que están escuchando el tema el día de hoy. Y te ruego, Padre, porque si aún no tienen la marca del Cordero, sus corazones sean redargüidos, Señor. Que tengan esa revelación, esa sabiduría, ese conocimiento de tu voluntad. Que puedan entender, Padre, lo que tú hiciste en la cruz. Aprender más y más y más de lo que hiciste en la cruz, Padre, para amarte y adorarte cada vez más. Entender que tú tienes la plenitud de todo y que tú eres todo para nosotros. Entenderlo así, Padre. Gracias, Señor, por hacernos libres. Gracias, Padre. Gracias por enseñarnos tu palabra, que es tan difícil, Padre, pero con la guía de tu Espíritu Santo podemos, Señor, porque tú nos fortaleces. Te amo, bendito Señor, y pido de tu bendición, de tu Espíritu Santo, para cada una de mis hermanas que escuchan este tema, y aún para aquellas que aún no te conocen. También dales tu bendición, Padre, la dicha de conocerte, Padre. Que podamos conocerte íntimamente, en el nombre de Jesús. Amén. Vivas en